Bienvenidos a mi charla, Análisis y Mejoramiento de Procesos. Quiero iniciar esta charla narrándoles la siguiente historia. Hubo en la carpintería una pequeña o una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debería renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado también el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el serrucho: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a un segundo plano. Cuando el personal de un equipo de trabajo suele buscar defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, florecen los mejores logros. Es fácil encontrar defectos, cualquiera podría hacerlo, pero encontrar cualidades es una labor para los espíritus superiores, que son capaces de inspirar el éxito de los demás. Algo similar sucede con los procesos de tu organización. Todos ellos tienen áreas que son susceptibles de ser mejoradas, y por esa razón, su análisis y mejoramiento son actividades que se deben ejecutar de forma recurrente. Muy buenas, mi nombre es Javier Chirino y en esta ocasión te voy a ofrecer una charla sobre el análisis y mejoramiento de los procesos. Antes de iniciar, quiero ofrecerles una información general sobre mi experiencia laboral, como una forma de generarles confianza respecto a la información que aquí te voy a presentar. Mi nombre, Javier Chirino, soy un profesional con una experiencia de 15 años, iniciando mi carrera profesional en el año 2000 como consultor trainee en la implantación de un sistema ERP llamado SAP R3. Participé en los módulos financieros, específicamente en finanzas y costos. Durante esta experiencia, participé en un proyecto de estandarización del procedimiento de consultoría para la configuración del sistema SAP R3, considerando los lineamientos del sistema de gestión de calidad ISO 9000-2000. Posteriormente, en el año 2001, fui contratado como consultor junior en la firma KPMG en Venezuela, la cual es una de las firmas de mayor reconocimiento internacional y también conocida como una de las Big Four. Entre los años 2005 y 2006 me desarrollé profesionalmente participando como gerente de numerosos proyectos de asesoría en la evaluación de la seguridad de acceso, evaluación y optimización del proceso de control de cambios de tecnología e información, así como en la evaluación del desempeño de los sistemas ERP y la segregación de funciones, especialmente para SAP R3. En el año 2007
Fui designado como gerente encargado del área de consultoría de KPMG en Venezuela y en dicho cargo lideré diversos proyectos de mejoramiento continuo de procesos, optimización de costos y mejoramiento de la calidad de la cadena de suministro, principalmente para empresas de consumo masivo. Para el año 2008 fui promovido a director de la unidad de Business Performance Services de KPMG en Venezuela, cargo en el cual dirigí proyectos de análisis y evaluación de los planes estratégicos de negocio y de TI, así como desarrollé amplios conocimientos en la definición y desarrollo de planes estratégicos de negocio y de tecnología de información y en la definición e implantación de tableros de mando integral. Mi trayectoria profesional desarrollada en KPMG me proporcionó una amplia experiencia en la identificación y evaluación de riesgos y controles en el ámbito del negocio en general, los procesos que la integran y me proporcionó amplios conocimientos para definir e implantar estrategias para la mejora del desempeño de los procesos. Para el año 2012 fui contratado por Ron Santa Teresa como gerente del proyecto de ERP corporativo. En Ron Santa Teresa me encargué de realizar la gerencia del proyecto de implantación de SAP Business One, el cual sería el sistema empleado por la organización para controlar toda la operación internacional. En el año 2015 fundo junto a mi hermano la empresa CHS Construcciones y Materiales CA, en donde mantengo el cargo de director general de la empresa. En la actualidad me encuentro desarrollando estrategias y tácticas para la consolidación de mi empresa y me mantengo ofreciendo soporte técnico a Ron Santa Teresa en la modalidad de freelance. En el trayecto de mi desarrollo profesional me he acreditado en las siguientes certificaciones: PMP, Six Sigma Green Belt, ITIL Foundation, COVID Foundation, un programa de alta gerencia de Supply Chain Management en alguno de sus módulos, dictado por Fundamental en Venezuela, certificación en gerencia de proyectos, en gerencia de portafolio de proyectos, dictado por el Instituto Iberoamericano de Gerencia de Proyectos. Soy practitioner en programación neurolingüística. Me gradué de ingeniero industrial en la Universidad Yacambú en diciembre de 2000. Soy magíster en gerencia de las finanzas y de los negocios de la Universidad de Yacambú, egresado en el 2004, y desarrollé un diplomado en planificación estratégica en el Centro de Extensión Profesional de la UCB durante el año 2007-2008. Algunas de las organizaciones a las que he ofrecido apoyo profesional son PDVSA, Petrosuata, Ameriben, CBG Alcázar, CBG Bausilum, Cadafe, Enelben, Cantebé, Bigot, Drocosca, Génica, Parmalá, Charbenca y Diacho. El contenido de esta charla de análisis de procesos comprende los siguientes tópicos. Número 1, explicarles el objetivo de la charla. Número 2, les voy a hacer referencia a una dinámica para el desarrollo de la charla. Número 3, voy a dar una introducción sobre el análisis y mejoramiento de procesos. Vamos a hablar sobre definiciones básicas. Vamos a responder a la pregunta ¿cómo identificar los procesos de la organización? Les voy a hacer una representación gráfica de los procesos de la organización o de cómo se hace la representación gráfica de los procesos de la organización. Vamos a ver algunas técnicas de mejoramiento de los procesos y les voy a dar algunas recomendaciones. Empecemos entonces con nuestra charla de análisis y mejoramiento de procesos. El objetivo de la charla está en proporcionar información general de diversas técnicas y herramientas para el levantamiento y análisis de los procesos que te permita proponer mejoras rápidas. Para llevar a cabo este objetivo, vamos a desarrollar la charla considerando los siguientes 3 aspectos. El primero es que vamos a tener un esquema conceptual o teórico, conceptual teórico basado en prácticas más comunes.
El segundo aspecto es que vamos a hacer un contraste conceptual experiencia, y luego vamos a hacer un contraste entre lo aprendido y el ámbito de tu organización. Para efectos de este video nos vamos a concentrar, o me voy a concentrar específicamente en el esquema conceptual teórico. Quiero hacerte extensivo de tu conocimiento, que de querer o de estar interesado en recibir esta charla de manera virtual. Con todo gusto puedes contactarme y la podemos coordinar. El primer aspecto que considero necesario entender respecto al análisis y mejoramiento de los procesos lo representa el entender que en una organización existen 3 niveles de acción que llevan la visión a la ejecución. Dichos niveles son el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. En el nivel estratégico se definen los lineamientos generales sobre los que se guiará la empresa. Aquí es donde se establecen la visión, la misión, los objetivos estratégicos y la estrategia. Estos lineamientos estratégicos deben ser llevados a un nivel más tangible, y el siguiente nivel que hace posible esto lo representa el nivel táctico, que es donde se establecen los controles y coordinan las actividades, procesos que harán posible el cumplimiento de los lineamientos estratégicos. Finalmente, tenemos el nivel operativo, que es donde se generan de forma tangible todos los procesos de la empresa y que representan o presentan los lineamientos estratégicos en forma de resultado. Está claro que todos estos niveles son fundamentales para el desarrollo de cualquier empresa. Sin embargo, el único nivel que indistintamente del tamaño o desarrollo de tu organización siempre está presente es justamente el nivel operativo. Para poder obtener el mayor provecho de esta charla, quiero presentar un conjunto de definiciones referidas a los procesos. El primer concepto que debemos tener claro es ¿qué es un proceso? Y un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno. De esta forma, los procesos reciben insumos de sus proveedores, realizan las actividades que agregan valor al insumo recibido y generan un resultado o producto que va a sus clientes. Los procesos tienen límites que permiten identificarlos y delimitarlos de manera de tener una visión más clara de su conformación al momento de analizarlos y mejorarlos. En este sentido, los procesos tienen límites de inicio y de finalización, que son, por decirlo de alguna forma, los límites que delimitan su campo de acción. Y también tienen límites superior e inferior, que son los que muestran interacciones intermedias con otros procesos. Lo que me gustaría que tuviéramos claro respecto a los límites del proceso es que todos ellos tienen fronteras de acción que deben ser bien conocidas de manera de poder delimitar las actividades de análisis y mejoramiento. De igual forma, es muy importante tener claro que los proveedores son todos aquellos entes que proporcionan algún insumo al proceso y que los clientes son todos aquellos entes que reciben el resultado o las salidas de los procesos. Más específicamente, un cliente es cualquier persona u organización que recibe el output del proceso, directa o indirectamente. Los clientes pueden estar dentro de la organización y se llaman clientes internos, o fuera de esta, que son los clientes externos, o estar incluso de ambas maneras. Los clientes pueden clasificarse en primarios, secundarios, indirectos y externos. Los clientes primarios son los que reciben directamente la salida del proceso. Los secundarios son una organización que está por fuera de los límites del proceso y que recibe la salida del proceso, pero que no es necesaria directamente para respaldar la misión primaria del proceso. Los indirectos son los que, estando dentro de la organización, no reciben directamente la salida del proceso, pero salen afectados si la salida del proceso es errónea o está retrasada.
Los externos son los que reciben el producto o servicio final generado por la empresa, y los consumidores son con frecuencia clientes externos, indirectos de hecho. Un paso fundamental para el análisis y mejoramiento de los procesos lo representa su identificación. De esta forma, en una empresa los procesos se pueden clasificar como macroproceso o un proceso, subproceso, actividad y tarea. En la medida en que las actividades se hacen más tangibles, las mismas se acercan más a las tareas. El foco de mejoramiento normalmente se encuentra en los niveles de actividad y tarea, puesto que son en estos donde se ejecutan los procesos. La forma más sencilla de identificar los procesos propios es tomar como referencia otras listas afines del sector, en el que la empresa desarrolla su actividad y trabaja sobre las mismas aportando las particularidades de cada uno. Los procesos de la organización también pueden ser identificados analizando la visión y la misión de la misma. Como se muestra en el ejemplo que aparece en pantalla, esta empresa de productos lácteos debería tener en su mapa de procesos un macroproceso de desarrollo y uno de producción de productos alimenticios. Igualmente, debe disponer de procesos de calidad que, analizando los requerimientos de los clientes, le permita evaluar si esos productos están garantizando la satisfacción total de sus clientes. De esta forma, a partir de la visión de su empresa, se pueden ir definiendo los diferentes procesos que deben ejecutarse para que en el término que se ha definido la organización pueda afirmar que ha logrado cabalmente su visión. Haciendo un análisis similar al de la lámina anterior, esta empresa de productos lácteos debería tener en su mapa de procesos los siguientes: producción, comercialización, gestión de calidad, gestión del recurso humano. Para ser analizados y mejorados, preferiblemente se deben poseer documentados los procesos de tu empresa. Para ello, se puede emplear la diagramación de flujo, que se define como un método para describir gráficamente un proceso existente o un nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia en el proceso. Los diagramas de flujo cumplen un propósito importante: documentar un proceso con el fin de identificar áreas que necesitan mejoramiento o con el fin de estandarizar el trabajo realizado. Existen diversos tipos de diagramas de flujo. Algunos de ellos los describo a continuación. El primero, diagramas de bloque. Estos permiten o proporcionan una visión rápida de un proceso. Este diagrama es también conocido como diagrama de flujo de bloque y es el tipo más sencillo y frecuente de los diagramas de flujo. Este proporciona una visión rápida, no completa del proceso. Utilice los diagramas de bloque para simplificar los procesos prolongados y complejos o para documentar tareas individuales. El segundo tipo es el diagrama de flujo funcional, que muestra el movimiento entre las diferentes unidades de trabajo, una dimensión adicional que resulta ser especialmente valiosa cuando el tiempo total del ciclo constituye un problema. Un diagrama de flujo funcional identifica cómo los departamentos funcionales verticalmente orientados, afectan un proceso que fluye horizontalmente a través de una organización. El tercer tipo de diagrama es el diagrama de flujo de datos, que muestra el flujo de información entre los procesos analizados. El diagrama de operaciones del proceso representa o es una representación gráfica de los puntos en los cuales se introducen los materiales al proceso y de la secuencia de todas las operaciones e inspecciones. No se incluyen aquellas actividades relacionadas con el manejo de materiales. El diagrama del proceso o los diagramas del proceso.
Son una representación gráfica del orden de todas las operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenaje que tienen lugar durante un proceso y comprende información considerada necesaria para el análisis, como son tiempos, cantidades y distancias recorridas. El diagrama de recorrido es una modalidad del diagrama del proceso que se usa como complemento del mismo. Consiste en un plano del área estudiada hecho a escala con sus máquinas y áreas de trabajo, guardando la correcta relación entre sí y representando además todos los obstáculos de la construcción civil. Por las observaciones hechas en el área se trazan las trayectorias de los desplazamientos de los materiales, piezas, productos u operarios objeto del estudio, utilizando algunos de los símbolos del diagrama del proceso para identificar actividades que se realizan en puntos de parada. Como hemos visto, todos estos diagramas tienen un propósito diferente, de forma que cuál se va a emplear depende específicamente del propósito que se tenga. En mi experiencia me ha sido de gran utilidad emplear un diagrama como el que se muestra en pantalla, en el cual se puede ver la estructura completa del proceso, identificando los proveedores de cada entrada, las actividades y quienes las ejecutan, y las salidas con sus respectivos clientes. Para poder decidir cuál diagrama utilizar, debes responder a la siguiente pregunta: ¿qué se debe analizar del proceso? O sea, las actividades ejecutadas, la secuencia de las actividades, el flujo de información, los roles y responsabilidades, la distribución del espacio físico u otros. También debes responder a la pregunta: ¿qué se desea lograr con la documentación? ¿Realizar el análisis del proceso o solo documentarlo para ser ejecutado por los responsables? ¿Qué tipo de cultura se posee en la organización? El tiempo disponible para ejecutar el análisis. Existen muchas técnicas de análisis y mejoramiento de procesos. Sin embargo, en esta charla les voy a presentar de forma genérica aquellas en las que se fundamentan las técnicas más específicas. Empecemos entonces por aclarar que mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. ¿Qué cambiar y cómo cambiar? Dependerá del enfoque específico que se tenga del proceso. Existen 4 etapas básicas para mejorar los procesos. El primero es la modernización, el segundo es la prevención, tercero, corrección y cuarto, la excelencia. La modernización implica la reducción de despilfarros y excesos y atención a cada uno de los detalles que pueden conducir al mejoramiento del rendimiento y de la calidad. Existen 12 herramientas básicas de la modernización que se aplican en el orden siguiente. Número 1, eliminación de la burocracia. Implica suprimir tareas administrativas, aprobaciones y papeleos innecesarios. Número 2, eliminación de la duplicación. Implica suprimir actividades idénticas que se realizan en partes diferentes del proceso. Número 3, evaluación del valor agregado. Es estimar cada actividad del proceso de la empresa para determinar su contribución a la satisfacción de las necesidades del cliente. Las actividades de valor agregado real son aquellas por las cuales el cliente paga. Número 4, simplificación. Es reducir la complejidad del proceso. Número 5, reducción del tiempo del ciclo del proceso. Implica determinar las formas de aminorar el tiempo del ciclo para satisfacer o exceder las expectativas del cliente y así minimizar los costos de almacenamiento. Número 6, prueba de errores. Es disminuir la posibilidad de ejecutar una actividad con errores. Número 7, eficiencia en la utilización de los equipos. Hacer un uso efectivo de los bienes de capital y del ambiente del trabajo para mejorar el desempeño general. Número 8, lenguaje simple.
Implica reducir la complejidad de la manera como se comunica, hacer que todas las personas que utilizan documentos en la organización puedan entenderlo. Número 9, estandarización, que implica elegir una forma sencilla de realizar una actividad y hacer que todos los colaboradores lleven a cabo esa actividad del mismo modo todas las veces. Número 10, alianzas con proveedores. La salida del proceso depende en gran parte de la calidad de las entradas que recibe el proceso. El desempeño general de cualquier proceso aumenta cuando mejora la entrada de sus proveedores. Número 11, mejoramiento de situaciones importantes. Esta técnica se utiliza cuando las primeras 10 herramientas de modernización no han dado los resultados deseados. Número 12, automatización y/o mecanización. Aplicar herramientas, equipos y computadores a las actividades rutinarias y que demandan mucho tiempo para liberar a los empleados a fin de que puedan dedicarse a actividades más creativas. Luego de realizar las actividades de modernización para lograr el mejoramiento de los procesos, se puede pasar a la etapa de prevención, cuyo principal objetivo es cambiar el proceso para asegurarse de que los errores nunca lleguen hasta el cliente. De este modo, se evitará la fase de corrección. Si la prevención no funciona, usted debe corregir las equivocaciones del proceso. En otras palabras, detenga el flujo de errores. Sin embargo, es mejor confiar en la prevención, puesto que la corrección posterior de problemas usualmente incrementa los costos. Al finalizar la etapa de corrección, el proceso es satisfactorio, es decir, funciona, tiene estabilidad y satisface las necesidades del cliente. Se pueden exceder las necesidades del cliente sin dejar de reducir e incrementar las utilidades. Vamos a analizar ahora más específicamente algunas de las técnicas de mejoramiento presentadas. Iniciemos con el procedimiento para evaluar el valor agregado de los procesos. Como se puede observar en el gráfico, para cada actividad se debe preguntar si la misma es necesaria para generar la salida. En caso de ser positivo, sería conveniente identificar si contribuye a satisfacer las necesidades de los clientes, y en caso de ser afirmativo, entonces estaríamos en presencia de una actividad que agrega verdadero valor al proceso. Cuando la actividad, a pesar de ser necesaria para generar la salida, no contribuye a lograr los requerimientos de los clientes, se debe averiguar si contribuye a ejecutar alguna función para la organización. Esta misma pregunta debe aplicarse a aquellas actividades que no son necesarias para generar las salidas. Cuando las actividades son necesarias para contribuir en alguna medida con la empresa, las mismas pueden ser clasificadas como de valor agregado para la empresa. Aquellas actividades que son requeridas para contribuir con las salidas a los clientes o para que no son requeridas para contribuir con la salida a los clientes o para contribuir con alguna función de la empresa, entonces pueden ser clasificadas como actividades que no agregan valor y deben ser suprimidas de los procesos. Otro aspecto fundamental, para mejorar la eficiencia de los procesos es reducir los tiempos de ciclo. Los tiempos de ciclo prolongados dificultan la entrega del producto a los clientes e incrementan los costos de almacenamiento. La reducción del tiempo de ciclo se logra centrando la atención en las actividades que tienen ciclos de tiempo real prolongados y en aquellos que hacen lentos el proceso. Algunas formas típicas para reducir el tiempo de ciclo son las siguientes. Número 1, actividades en serie versus actividades paralelas. Algunas actividades que son ejecutadas en el proceso pueden ser ejecutadas perfectamente en paralelo, sin alterar de forma negativa las salidas, pero sí van a contribuir a reducir el tiempo de ejecución del proceso. Número 2, cambiar la secuencia de las actividades. Es posible que algunas actividades
puedan cambiarse en su orden de ejecución, debido a que no son dependientes, y de esa forma se puede reducir igualmente el tiempo de ciclo del proceso. Número 3. Reducción de interrupciones. Las interrupciones en los procesos hacen que el flujo de actividades y materiales se vea comprometido, y esto podría afectar el tiempo de ciclo general del proceso. Número 4. Mejorar la regulación del tiempo. Establecer los tiempos de ejecución estándar de las actividades ayuda a orientar a quienes la ejecutan para que tengan conciencia de cuánto tiempo deben invertir en cada actividad. Número 5. Reduzca el movimiento del input. Tanto los movimientos de los materiales como de las personas y herramientas son factores que incrementan los tiempos de ciclo de los procesos. Número 6. Análisis de locación. Cuando la distribución de la planta tiende a ser muy compleja o mantiene los centros de ejecución de las actividades de forma distante, los tiempos de ciclo se incrementan considerablemente. Número 7. Establezca prioridades. La secuencia de ejecución de las actividades, tal como lo vimos anteriormente, es un factor fundamental para mejorar los tiempos de ciclo de los procesos. La estandarización de los procesos de trabajo es importante para verificar que todos los trabajos actuales y futuros utilicen las mejores formas para llevar a cabo actividades relacionadas con el proceso. Cuando cada persona lo realiza en forma diferente, es muy difícil, si no imposible, efectuar mejoramientos importantes dentro del proceso. La estandarización es uno de los principales pasos para mejorar cualquier proceso, y eso se logra mediante el uso de procedimientos acertados. Luego de haber apoyado a tantas organizaciones en el mejoramiento de sus procesos, he podido recopilar diferentes recomendaciones, las cuales les voy a presentar a continuación. Antes de analizar los procesos de tu organización, es necesario que tengas un entendimiento claro de los componentes estratégicos de la empresa. Ellos son la visión, la misión, los objetivos, valores, estructura organizativa, entre otros. Este conocimiento te permitirá entender si los procesos realmente están alineados o están ajustados, incluso preparados para dar cumplimiento a estos elementos estratégicos. El segundo aspecto es que es importante identificar cuál es el nivel de relevancia de cada proceso para el cumplimiento de estos objetivos antes de establecer cualquier mejora. El tercer aspecto es que aunque todos los procesos de la organización deben estar documentados, es importante también que se definan niveles de detalles de documentación para concentrar los esfuerzos de documentación en aquellos procesos de mayor importancia para la empresa. Número 4. Todos los procesos son susceptibles de ser mejorados. Por lo tanto, es recomendable implantar un sistema de mejoramiento continuo, PDCA, por ejemplo, planificar, hacer, checar, actuar, o DMAIC, que significa diseñar, medir, analizar, mejorar y controlar. Cualquier método de mejoramiento continuo que puedas utilizar en tu empresa como una filosofía va a ser un paso fundamental para que mantengas tus procesos en continuo mejora. El quinto aspecto que te quiero mencionar es que los procesos deben ser herramientas para apoyar a la organización en el cumplimiento de sus objetivos, no obstáculos que generen retrasos y dificultades en la prestación del servicio ofrecido por la organización. Esto implica que si tienes procesos que incorporan burocracia a tu organización, te sugiero que empieces a analizarlos y trates de reducirlos a la mínima expresión. Y por último, instaura
el análisis y mejoramiento de procesos como una filosofía de trabajo y de vida. Y estoy seguro y te garantizo que con eso obtendrás excelentes resultados. El análisis y mejoramiento de procesos no debería ser visto solo como una actividad puntual en tu organización. Por el contrario, debería ser considerado como un esquema de trabajo y una filosofía de trabajo. Espero que esta información que te acabo de compartir haya sido de tu total utilidad y que te apoye en el mejoramiento de tu desempeño en la organización. Mi nombre es Javier Chirino y te acabo de presentar mi charla en análisis y mejoramiento de procesos. Hasta una nueva oportunidad, que tengas un excelente día